Muy buenas tardes a la clase de teología. Estamos estudiando el ministerio, la persona y el ministerio del Espíritu Santo. Y en esta noche vamos a tocar clase número 6, que lleva como tema el fruto del Espíritu Santo. Y quisiera hacer dos cosas antes de empezar. Quisiera leer una porción de la Biblia y luego repasar un poquito de lo que hablamos de la clase anterior y decir lo que vamos a estudiar esta noche. Muy bien, aquí en el libro de Gálatas, la carta que Pablo escribió acerca de la libertad que tenemos en Cristo, él habla de la vida que tenemos en el Espíritu Santo. Así que les digo, en el versículo 16 dice, vivan por el Espíritu. No seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Vamos a orar, por favor. Gracias, Padre, por este pasaje. Que nos guíes por el mismo Espíritu que inspiró al apóstol Pablo para escribir esas bellas palabras. Ayúdame a mí a enseñar guiado por el Espíritu, para que todos aquí podamos beneficiarse de esta rica enseñanza del apóstol. Gracias. Y esperamos tu guía en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, aquí estamos estudiando la persona y la obra del Espíritu Santo. Ya hemos tocado el tema de que el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Y también hemos tocado varios de sus ministerios. En general, la obra del Espíritu Santo es tomar lo de Cristo y aplicárnoslo. Y entendemos que el Espíritu Santo, aplicándonos la obra redentora de Jesucristo, en verdad tiene muchísimas tareas. Yo creo que una vez conté hasta 50 trabajos que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él, primero que nada, nos atrae a Cristo y nos abre el corazón para que nos interesemos en Cristo. Y al escuchar la palabra, el Espíritu Santo sigue abriéndonos y tocando el conocimiento y dándonos libertad con el albedrío para que podamos responderle a Cristo con arrepentimiento y amor. Y ahora, como creyentes, la obra más importante que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas es continuar forjando a Cristo mismo dentro de nosotros. Y precisamente esto describe el material de esta noche, la lección de esta noche, porque estamos hablando de fruto del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo a guiarnos, a crecer, santificándonos, madurándonos, forjando y formando a Cristo dentro de nosotros? Bueno, Él está produciendo el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo es el mismo carácter santo de Jesucristo. Aquí tenemos la lista: amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. En verdad es un solo fruto, pero tiene varios aspectos, varias características. Y cuando el creyente está lleno del Espíritu Santo, cuando el creyente está caminando con el Espíritu, guiado por el Espíritu, profundamente metido, morando en la palabra de Dios, especialmente con los demás creyentes, el Espíritu produce este tipo de características. En otras palabras, nos conforma el Espíritu a la imagen de Jesucristo. Y un comentario más antes de iniciar un estudio sobre los varios aspectos de este fruto, y vamos a tocar cada una de estas características individualmente, pero fíjense por favor en el pizarrón. Aquí puse el fruto del Espíritu Santo y aquí esta frase: lo más importante. Hoy en día en las iglesias, la gente tiene la tendencia de enfocar más en los dones. ¿Quién predica con elocuencia? ¿Quién tiene este don? ¿O quién puede orar más efectivamente o hasta hacer milagros? Pero no es este el énfasis que pone todas las escrituras de los apóstoles en mi vida como creyente en Cristo. Como ya dije, la obra principal del Espíritu Santo es aplicarnos lo de Cristo, conformándonos a la imagen de Cristo, es decir, produciendo en nosotros el fruto del Espíritu Santo o el mismo carácter santo de Jesucristo. Y esto es primordial. No hay nada más importante que esta lección de hoy. Porque todos nosotros como creyentes, lo más importante es que nosotros nos acerquemos a Cristo para ser llenos del Espíritu de Cristo, llenos de su palabra, produciendo, creciendo más y más y más, conformándonos más a la imagen de Cristo, o es decir, produciendo el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muy bien, todas las características. Estoy en la página 39, empezando con la clase 6, el fruto del Espíritu Santo. La E dice: todas las características de fruto tienen su origen en Dios, son regalos de su gracia, expresados a nosotros a través de nosotros por el Espíritu de Cristo. Muy bien, vamos a empezar con el amor. Obviamente no hay nada más importante que el amor. Pero la primera característica de fruto, y el fruto en este texto es individual, el fruto es el carácter de Cristo, pero también se caracteriza por el amor. Y ustedes saben que en griego la palabra es agape. Agape es el amor divino, es el amor incondicional de Dios, es el amor que siempre se manifiesta por sacrificio. Hay varios textos que quisiera compartir con ustedes con respecto a esto. Uno es de 1 Juan 3:20. En esto conocemos lo que es el amor. ¿Qué es el amor? En que Cristo entregó su vida por nosotros. Entonces el amor se manifiesta en actos sacrificatorios. Y dice, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Y aquí abajo, en el versículo 18 del mismo capítulo, dice: queridos hermanos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Y también es el famoso texto que todos los hombres casados deben de conocer en Efesios capítulo 5, versículo 25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Se entregó por ella, se murió por ella, se sacrificó por ella, para hacerla santa, para purificarla.
En otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos amar así como Cristo amó. Y como cristianos en general, como hermanos en Cristo, la manera en que nosotros debemos estar amándonos es por servirnos. Este fruto es servicio, obedeciendo las leyes de Dios porque son guía, enseñándonos cómo amar. Y por eso el texto dice que debemos de amar en hechos y de verdad, o según la verdad, conformándonos a la verdad de las Escrituras. Y también en la clase anterior tocamos la idea de que estas características no son nada natural, ni son lo que se llama civilidad natural, porque el amor entre los no creyentes es un amor que ama solo a los amables. No es nada difícil amar a la persona atractiva, amable, bondadosa, pero es mucho más difícil amar a una persona difícil, una persona terca, una persona de malas maneras, una persona mal educada. Pero este fruto nos instruye que tenemos que amar hasta las personas difíciles. Recuerden ustedes la misma enseñanza de Jesucristo. Ustedes han oído que se dijo, Sermón del Monte, Mateo 5, 43, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Wow, entonces tenemos que amar a los enemigos y tenemos que orar por los que están dispuestos a abusarnos. Así como dice este Proverbios capítulo 25, versículo 21, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Y Pablo añade en Romanos 12, 20, y así harás que avergüence su conducta. Literalmente dice, entonces, esto es muy difícil, es más que difícil, es imposible, aparte de estar llenos del Espíritu Santo, llenos. Y volviendo a ese pasaje donde Pablo se dirige a los esposos, él dice que esposos amen a sus esposas entregándose por ellas, pero más arriba, en el versículo 18, dice, llénense con el Espíritu Santo. Entonces, es imposible amar de esta forma sin estar llenos por el Espíritu Santo. Por supuesto, este tipo de amor como fruto del Espíritu Santo también incluye a los necesitados. El cristiano lleno de Cristo debe de estar atento, alerta a los que tengan necesidades. Así como dice el libro de Levítico en el capítulo 19, no perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. Perdón, yo seguí al siguiente punto, pero eso también es parte de fruto de amor. No mostramos parcialidad, es decir, tratamos de tratar a todos de igual. Y los necesitados, dice la ley de Dios en Levítico 19, dejan a los extranjeros y pobres que ellos recojan de su cosecha. Es decir, hay que tratar con misericordia a los pobres y a los necesitados y a los extranjeros. Y eso es muy apropiado hoy en día aquí en los Estados Unidos, donde hay muchísimo conflicto en cuanto a los inmigrantes, pero hay que recordarnos lo que Cristo mismo espera de nosotros, actitud de amor y misericordia hacia los extranjeros y a los necesitados. Entendemos también que siempre hay que recordar que solo el Espíritu Santo es la fuente de este tipo de amor. Lucas capítulo 11, versículo 13 dice que hay que pedirle al Padre este don. Y el Padre está siempre dispuesto
a dar al Espíritu Santo a quien se lo pida. Entonces vamos a pedirle, no solo al principio, y dame al Espíritu Santo, pero como cristianos vamos a pedirle, por favor, lléname con el Espíritu Santo. Así, profundizándonos en las palabras y en la comunión, para que el Espíritu Santo nos pueda llenar. Romanos 5, versículo 5 dice, Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Danos, por favor, Dios, danos a tu Espíritu, llénanos con este amor que produce en nosotros el Espíritu Santo. Muy bien, ya hemos hablado de la fuente, hemos hablado de varias áreas en las cuales debemos de estar practicando este fruto del amor, pero también hay que recordar que Cristo mismo es el modelo y también Él es la motivación. Él nos muestra cómo amar sacrificándonos, pero también Él, por supuesto que sí, lo hizo para hacer modelo para nosotros. En esto conocemos lo que es el amor, en que Cristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Y ahora un punto sumamente importante. Este amor se desarrolla principalmente en comunidad. Es casi, es imposible hablar del amor si me quedo solo. Es imposible como cristiano hablar del amor si me aíslo de la comunidad. No, el amor se expresa en la comunidad, pero también el amor crece dentro de la comunidad de los creyentes. Así como el autor de Hebreos dice en el capítulo 10, el versículo 24, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. En otras palabras, una de las razones por las cuales nos reunimos en el nombre de Cristo como la comunidad de Cristo es para estimularnos a crecer en amor y a hacer actos bondadosos unos a otros y también a otras personas fuera de la comunidad. Y entendemos que también Cristo mismo enseñó que, hablando con sus discípulos después de lavarlos los pies, yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies. También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo. En otras palabras, Cristo es el modelo. Él vino para servir. Él dijo, no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida como rescate por muchos. Pero Él dice que nosotros debemos de imitarlo por servirnos los unos a los otros, buscando actos de servicio para poder amar a los hermanos en Cristo. Y entendemos también que este tipo de amor es nuestro mejor testimonio a lo del mundo. Así como Cristo dijo en capítulo 13, también el mismo evangelio donde Cristo lavó los pies, Él dice en el versículo 34, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. En otras palabras, es el mejor testimonio al mundo. Que el mundo nos vea amándonos en nuestra comunidad y que este amor sea un amor inclusivo. No hay mejor manera para poder convencerles a los del mundo que Cristo ha venido, dice Cristo en capítulo 17, el mismo Juan, que cuando el mundo nos ve nuestra unidad en amor, el mundo va a creer que el Padre ha enviado al Hijo. En otras palabras, es también una apologética, una defensa de nuestra fe convencedora, que el mundo vea amor
si ve el amor, van a creer en Dios, van a creer que Dios también los ama a ellos, así como nos ama a nosotros en el cuerpo de Cristo. Entonces, este fruto, no hay aspecto del fruto del Espíritu Santo más importante que el amor. Muy bien, rápidamente vamos a seguir adelante a la siguiente característica de este fruto, recordando que es un solo fruto. Estamos hablando de la santidad de Jesucristo, estamos hablando del carácter de Jesucristo, estamos hablando de la personalidad de Jesucristo. Y si el Espíritu de Cristo mora en nosotros y nosotros nos profundizamos en la palabra de Cristo, este Espíritu va a tomar estas descripciones reveladas en la palabra de Dios y va a aplicárnoslas y vamos a estar creciendo, conformándonos más y más a la imagen santa de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente característica, gozo. Gozo. La palabra en griego es chara. Y lo interesante de esta palabra viene de la misma raíz que la palabra gracia. En otras palabras, la palabra griega para gracia es charis. Charis, gracia. Chara, gozo, implicando que gozo también es gracia. Me explico. Estamos hablando de la gracia que Dios siempre nos da. Cuando Dios nos colma con su gracia, nos ama, nos muestra misericordia, nos perdona, nos favorece, nos bendice, nos hace sentir su presencia, su paz, y todo esto es parte de la gracia. Literalmente, gozo es chara o charis, gracia en la forma de alegría, pero es una alegría profunda, una alegría que no depende de las circunstancias, es una alegría que dice el apóstol Pablo que también se puede mantener aún en medio de las aflicciones. Lo dice en 2 Corintios capítulo 7, el versículo 4. Les tengo mucha confianza y me siento muy orgulloso de ustedes. Estoy muy animado en medio de todas nuestras aflicciones. Se desborda mi gozo. Pablo dice que él tiene gozo en medio de sus aflicciones. Otro texto que me toca profundamente, primera a Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 3. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Están hablando de sus queridos que han muerto. Yo recuerdo muy bien en el año 95, cuando, en verdad fue el año 97, cuando mi papá se me murió. Y en aquel entonces estuve viviendo 1000 millas de mi casa en Houston, Texas. Y el hogar de mi papá estaba en Tennessee. Y me dieron noticias de su ataque del corazón y yo fui manejando toda la noche sabiendo que probablemente no llegaría a su cama para poder verlo vivo. Y no llegué, pero yo recuerdo muy bien manejando toda la noche, por supuesto con tristeza. Pero me colmó Dios con un gozo indescriptible, un gozo no imaginario al mismo tiempo. Entonces, tener tristeza y gozo a la vez, ¿es posible? Claro que sí, es posible porque el Espíritu Santo nos viene, nos llena. Y aún en los momentos de gran tristeza, Dios está con nosotros dándonos este fruto, esta característica de fruto, gozo en medio de tristeza. Qué bueno, gloria a Dios. También este gozo no depende de los placeres diarios, o es decir, no depende de diversiones.
Hebreos capítulo 11, versículo 25, habla de Moisés. Así, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. En otras palabras, el gozo no es felicidad, no es alegría, no depende de felicidades transitorias, no depende de situaciones momentáneas. Una persona puede estar en una situación bastante difícil y a la vez, por la presencia del Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Dios, puede sentir consuelo, puede sentir hasta gozo, aun en los momentos de profundo desánimo. El gozo ni siquiera es el estímulo temporal que viene de algún éxito ministerial. Y como pastor nosotros tenemos esa tentación. Si la iglesia va bien, si estamos evangelizando bien, si la iglesia está creciendo, si los sermones salen bien, entonces tenemos gozo. Pero no, es que Jesucristo también enseñó en contra de eso, diciendo que en Lucas capítulo 10, versículo, voy a buscar el texto porque me toca profundamente. Lucas 10, 17. Dice, cuando los 72 regresaron, porque Cristo les había enviado a hacer ministerios, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo vería a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió Jesús. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. En otras palabras, Cristo nos está dando un buen consejo, porque aún en el ministerio vamos a experimentar altas y bajas. Vamos a pasar por momentos de mucho fruto y vamos a pasar por temporadas de una escasez de fruto. Y Cristo dice que hay que seguir gozándose. Hay que seguir gozándose porque nuestros nombres están escritos en el cielo. En otras palabras, porque somos hijos de Dios, salvos. Tenemos la seguridad de que Dios nos favorece, nos ama, nos acepta y que nos va a seguir guiando en su providencia. Y no importa si veamos en este momento fruto de ministerio o no, seguimos con el gozo, porque el gozo no depende de cosas externas. Muy bien. También un texto muy conocido es el de Filipenses 4, donde nos enseña con claridad que el gozo es el contentamiento resuelto debido a la gracia y provisión de Dios por medio de Cristo y la seguridad que esto nos provee. Pablo dice en Filipenses 4, el versículo 11, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, y a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entendemos que Dios está en control, que Dios es el proveedor y siempre va a proveer nuestras necesidades. Y siempre dice que nosotros valen más que las flores y que nosotros tenemos un valor sumamente más alto que las aves. Pero Dios cuida a las aves y viste a las flores, y nosotros con un valor infinito podemos depender en que Dios también nos vaya a proveer todas nuestras necesidades.
También el gozo, aunque es individual, y este punto es importante porque siempre estas características se experimentan en comunidad. Se experimenta principalmente en comunidad. Una comunidad que se regocija en el Señor no es una comunidad que se da fácilmente a la maledicencia ni a devorarse, como estos textos en Gálatas 5 nos enseñan. No, dice Pablo, plural, alégrense ustedes siempre en el Señor. Hay que congregarse para regocijarnos en el Señor, dijo Pablo, insisto, alégrense. Y muchos textos más. Pero yo creo que lo más importante es que tenemos que aconsejarnos, porque todo el mundo, caemos en desánimos, y estos textos que mencioné de las aves y de las flores se encuentran en el capítulo 6 del Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo. Y tenemos que, según la enseñanza de Cristo, tenemos que aprender a aconsejarnos. Entonces tengo que predicarle un sermón a mi propio corazón desanimado. Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen más ustedes, mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Sí, así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno. ¿No hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Entonces, tenemos que aconsejarnos. Tengo más valor. Soy hecho a la imagen de Dios. Soy hijo de Dios. Mi Padre me promete cuidarme. Mi Padre en Filipenses capítulo 4 dice que debo de darle las gracias a Dios cuando le pido algo antes de recibir lo que he pedido. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a cumplir con mis necesidades. Y tengo que basarme en esas promesas. Tengo que aconsejar mi propio corazón diciéndome a mí mismo, David Morán, por favor, deje de preocuparse, porque tu Padre Celestial en su providencia te va a cuidar. En su providencia va a guiar tu vida. Él dispone todas las cosas para el bien que los ama. Sabemos esta promesa que Pablo menciona en Romanos 8:28. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y por eso podemos mantener el gozo, sabiendo que Dios es un Dios proveedor, es un Dios de providencia, es un Dios de fidelidad, que siempre nos provee lo que necesitemos. Gloria a Dios. Muy bien. La tercera característica de este fruto del Espíritu Santo es la paz. Y ustedes van a poder ver algunas similaridades entre estas características. Y así es, porque la paz es una paz gozosa. Y el amor es un amor de paz y de gozo. Y también la paciencia también es una manera de expresar el amor y el gozo. Entonces sí, y por eso entendemos que el fruto es singular, pero tiene algunas perspectivas distintas. La paz. La palabra en griego es la palabra Irene. Y tenemos el nombre en español, yo creo, Irene, ¿no? Y en inglés también el nombre de mujer es Irene. La palabra significa paz. Paz es un estado oficial. Paz, estamos en paz. Es un estado oficial de buena voluntad recíproca que se siente. Y tenemos que empezar, estoy en las notas en la página 43, pero voy a empezar con la idea que
con la perspectiva vertical. Para poder experimentar paz, subjetivamente hablando, hay que empezar mirándole a Dios mismo. La paz empieza así, vertical, es decir, la paz viene de Dios, pero la paz que viene de Dios es una paz oficial. En otras palabras, es un tratado de paz. Es un tratado de paz que Dios hace con sus enemigos. Antes de conocer a Cristo éramos enemigos de Dios en nuestra naturaleza, pero en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es un tratado de paz entre los que antes fueron enemigos. Éramos enemigos de Dios antes de confiar en Cristo, antes de ser justificados por fe, pero en consecuencia ya tenemos paz, un tratado de paz. Es una paz oficial. Ya no es mi enemigo, ya no soy enemigo, somos amigos reconciliados. Tenemos una condición, un estatus, un estado oficial de paz. Y otra vez, esta paz, como fruto del Espíritu Santo, se experimenta en comunidad, como todos los aspectos de este fruto. La paz experimenta principalmente en comunidad. En otras palabras, si yo recibo paz con Dios, de inmediato yo busco paz con mis hermanos, empezando con mis hermanos en Cristo. Y no estoy aquí para predicarles, pero ya hemos tenido en nuestra iglesia muchísima enseñanza acerca de la necesidad de siempre buscar reconciliación con los que tengamos problemas. Y Jesucristo no me deja en paz, no me deja aislarme con sentimientos, con rencores, con enojo. Es que si tengo problemas, si alguien me ha ofendido, o a lo mejor yo le he ofendido a alguien, entonces siempre yo tengo la responsabilidad de ir para buscar la paz con aquel hermano o hermana en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo me buscó para reconciliarme a Él y para darme esta paz. Y al recibir esa paz, yo busco siempre paz con los a mi alrededor. Pablo dice en Efesios 4, el versículo 3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Este versículo es fantástico porque asume que la paz no es nada natural. Asume que aun en el cuerpo de Cristo la paz no viene automáticamente. Hay que esforzarse para mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Otra vez, la perspectiva es esta. Al recibir la paz de Dios, verticalmente hablando, siempre buscamos paz. Horizontalmente hablando con los hermanos. La paz de Dios resuelve disputas, dice Pablo, entre creyentes. Dice en Colosenses, el capítulo 3, el versículo 15, que gobierne sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La paz viene del Espíritu Santo, que nos da el shalom de Dios. Y cuando usamos esa palabra del Antiguo Testamento, estamos hablando de la salvación completa de Dios. Cuando Dios nos da su shalom, su salvación, su paz, su perdón, su misericordia, su amor, su favor, la adopción de hijos y todos los demás beneficios que nosotros tenemos unidos a Cristo Jesús, al recibir este shalom, siempre buscamos shalom o eirene, paz interior, paz emocional, paz como una relación oficial con Dios, pero también una paz horizontal, buscando siempre estar en bien como dependa de nosotros, con todos.
Vamos a orar y terminamos esa sección, y en la próxima sesión vamos a seguir con estas descripciones de fruto del Espíritu Santo. Oremos, por favor. Padre nuestro, te damos gracias por esta enseñanza. Que tú nos ayudes, por favor, a poner en práctica. Llénanos con el Espíritu Santo, llénanos con amor por el Espíritu, llénanos con gozo. Gozo que no depende de circunstancias. Llénanos con paz, paz contigo, perdón, gracia. Danos de tu misericordia. Haznos sentir tu paz para que seamos motivados a buscar paz con los que quizás tengamos conflictos. Te lo pedimos todo esto por la gloria de Cristo. Amén.